Hola amigos y amigas, gracias por estar. Qué alegría saludarlos y saludarlas. Para la gente que no me conoce, me llamo Manuel Iriarte. Hoy vengo a dejarles otro video, otra reflexión acerca de un tema muy interesante que he estado pensando recientemente de trabajo personal, trabajo interior, que me ha atravesado en mi historia de vida, en mi camino recientemente ha salido bastante a flote y lo he ido explorando, he ido tomando acciones alrededor de esto. Y tiene que ver con la sensación que tenemos todos los seres humanos, o al menos todos los que conozco, y yo pienso que la gran mayoría, de que necesitamos ser especiales para ser aceptados y amados. ¿Cómo tenemos esa sensación desde muy pequeños? Y entonces mucho de lo que hacemos responde a esto y entramos en un círculo problemático, un círculo vicioso en el cual tenemos una predisposición al miedo o a los miedos que tenemos, lo cual nos lleva a, a un autodesprecio o autorrechazo que en la medida en que este autorrechazo sea mayor o menor, tenemos más o menos necesidad, pero casi siempre la hay, necesidad de validación externa. Y entonces mucho de lo que hacemos responde a esa necesidad, muchas veces desesperante e incesante, de que nos validen y nos aprueben. Y en tanto esta validación externa no alcanza, no es satisfactoria, pues más nos reafirmamos en nuestros miedos y entonces se vuelve un círculo del que es muy difícil salir. Hoy voy a hablar de esto, de esta necesidad de, de sentir, de necesidad de sentirnos especiales o creer que necesitamos ser especiales y de este círculo vicioso y de algunas herramientas o prácticas que pueden ayudar a salirse de ahí, a salirse de ese círculo y a vivir desde un lugar auténtico y amoroso. Como les decía, todos hemos creído y sentido que necesitamos ser especiales para ser amados, para ser aceptados. Desde pequeños hemos incorporado ese mensaje. Simplemente por ser quienes somos, no es suficiente. No es suficiente para que nos amen y nos acepten. Tenemos que convertirnos en otra persona, tenemos que demostrar un montón de cosas, tenemos que sobresalir de X o Y manera, comportarnos de X o Y forma, lograr un montón de cosas. Entonces parecería que el amor y la aceptación, que es algo que debería darse por sentado, porque todos somos dignos de eso simplemente por existir y por ser quienes somos, parecería que es algo que hay que ganarse, hay que hacer una serie de cosas para obtener esa recompensa, que es el amor y la aceptación. Eso viene también o sobre todo viene de la infancia. Si en la infancia no obtuvimos o no, digamos que no percibimos un amor incondicional, cosa que probablemente nadie o casi nadie obtuvo, entonces el mensaje que recibimos es que necesitamos hacer ciertas cosas que nos van a dar ese premio del amor o la aceptación. Cuando hacíamos de pequeños cosas que complacieran a nuestros padres y entonces nos dieran atención o nos dieran un reconocimiento, ese mensaje, digamos que lo incorporamos como que necesitamos hacer ese tipo de cosas que para cada persona varía.
para que, los demás nos amen y nos acepten. Simplemente siendo quienes somos no parece ser suficiente, no parece alcanzar. Otra cosa que también influye en esto es el amor romántico que está en la cultura popular, mm, que nos dice que hay que encontrar a alguien especial, o que si alguien nos elige, o sea, somos los elegidos para alguien más. Es decir, que hay que cumplir como ciertos requisitos o ciertos criterios para poder ser dignos de ser amados. Ni hablar ahorita, no voy a entrar en eso, pero ni hablar ahorita con estas plataformas de encuentro como Tinder y estas cosas, pues más se exacerba esta sensación de que no soy suficiente por quien soy, sino que tengo que mostrar un montón de cosas. Pero entonces, bueno, para algunas personas, debido a su infancia y al mensaje que incorporaron, a su herida, etcétera, el amor se gana con logros, con un montón de logros académicos, profesionales. Cuando yo logro ascensos, logro este puesto o logro este reconocimiento, que de todos modos no es que estén mal estas cosas, pero la persona siente que necesita obtener esto para, para que lo amen. De pronto incorporó ese mensaje con relación a su padre o a su madre. Mm, De pronto siente que la única manera para ser vista es destacándose en estas áreas. Para otros, por ejemplo, es dando un montón de regalos y estando siempre disponible para los demás. Entendió que en su infancia, cuando se comportaba de esta manera, era visto, era aceptado o aceptada, y entonces permanentemente vuelve y cae en esas conductas queriendo que lo aprueben o la aprueben. En mi caso, por ejemplo, por dar un ejemplo concreto que no abarca, digamos, todas mis búsquedas de validación, pero una muy latente es que yo he sentido a lo largo de mi vida que he tenido que demostrar que soy inteligente, demostrar inteligencia, que es muy peligroso el tema de la autopercepción a través de la inteligencia y de sentir que todo lo que haga va a ser medido o a poner a prueba la inteligencia. Eso es muy peligroso para el mundo emocional de una persona y lo ha sido para mí. Y entonces he sentido que he tenido que demostrar eso permanentemente para ser aceptado y amado dentro de otras cosas, pero este es un ejemplo concreto de dónde he buscado yo mm, o cómo he buscado yo ser especial y no simplemente pues ser y ya, inteligente, no inteligente, lo que sea. Y esto entonces trae varios problemas. La ilusión de que tenemos que ser especiales, como decía, viene en la mayoría de los casos, o en todos, creería yo, de niños, que aprendemos que ser especiales o destacarnos por encima de nuestros amiguitos o de nuestros hermanos o lo que sea, trae atención de parte de nuestros padres, nuestros profesores, etcétera. Y entonces eso lo replicamos por el resto de nuestra vida. Tenemos que ser especiales para, para ser valiosos. Simplemente ser mmm, especial o no, simplemente ser la persona que uno es y no en función de sobresalir o no, pues desde hace mucho tiempo parece no alcanzar, parece no ser suficiente, lo cual es una trampa, porque entonces entre más intentamos ser especiales todo el tiempo, intentamos eso, destacarnos en esto, en lo otro, demostrar, pues menos nos sentimos suficientes simplemente siendo quienes somos. Ya nos miramos, ya el lente se torna cada vez más, cada vez más está en función de destacarnos, de mostrarle al mundo que, fue madre, soy muy especial por esto, y entonces las redes también juegan un papel en esto.
Pero más allá de las redes, como estamos permanentemente en función de demostrarle al mundo que somos especiales y de que a los ojos de otras personas seamos mm, increíbles, impresionantes, de querer impresionar a los demás, mm, pues la vida simple en sí misma, que es simplemente existir y ya, y ser quien uno es, con sus heridas, con sus rasgos, y aceptarse en esa esfera, en ese aspecto, y, se vuelve muy complicado, se vuelve muy difícil sentirse suficiente si no estoy impresionando, impresionando, impresionando. Y al querer ser especial, pues igual no va a llenar el vacío, pero ya vamos para allá. Esto me lleva a pensar en el círculo vicioso que se forma y en el que estamos casi todos permanentemente, aunque podemos salirnos de ahí y vivir de otra manera, no estamos condenados a esto, por fortuna, mm, ni mucho menos, por supuesto. Pero esto nos lleva a un círculo vicioso que funciona de la siguiente forma. Existimos desde nuestros miedos, cada persona tiene un montón de miedos, de heridas que se tornan en una predisposición a existir desde el miedo al rechazo, el miedo al abandono, el miedo a no ser visto, miedo a no ser suficiente. Y entonces, como existimos desde esos miedos, vivimos como en una inconsciencia y un poquito paralizados y en unos automáticos, mm, cuidando mucho, no, no hacernos daño, digamos, cuidando que esos miedos no se hagan realidad, protegiéndonos de que no vayan a volverse realidad estos miedos, a que no seamos suficientes, a que nos rechacen, etcétera. Y esa disposición nos lleva a estar permanentemente autodespreciándonos y autorrechazándonos. Porque en lugar de vivir desde el amor, vivimos es desde la angustia, desde el pánico, y desde ese lugar lo que hacemos es juzgarnos, autorrechazarnos, mm, y autodespreciarnos. Y de ahí, entonces, mm, de esa crítica, de ese autodesprecio y de ese ocultamiento, ocultamos quiénes somos, nos ponemos máscaras porque estamos asustados, surge una necesidad incesante y muy fuerte de que nos validen afuera, porque no me estoy validando yo mismo, yo me estoy criticando, no me estoy aceptando por quien soy simplemente, porque estoy asustado, entonces no hago eso, y entonces eso me lleva a sentir que necesito que me validen sí o sí, porque yo no lo estoy haciendo por mí mismo. Necesito una validación externa, necesito que otros me digan que soy especial, fíjense, que soy especial, que soy valioso, que hice esto muy bien. mm, Estoy en función de la aprobación externa. Y como esa validación externa no alcanza, nunca alcanza, es un pozo sin fondo y no me satisface y nunca lo hará si yo no me valido a mí mismo, vuelvo a reafirmar mis miedos, ahora con más fuerza. Entonces vuelvo a, a estar en esa disposición llena de miedos, ahora con más razones aún me lleno de más razones para estar asustado, ¿sí? Porque la validación externa que tanto buscaba no me satisfizo. Y entonces ese círculo pues se vuelve muy complicado. Estamos permanentemente ahí y nuestra vida transcurre
día tras día en ese miedo, en ese autorrechazo, necesidad de validación, no alcanza. No podemos vivir entonces desde el amor, desde la belleza, desde el gozo, desde la verdad, sino estamos como así paralizados y asustados y nos cuesta mucho salirnos de ahí porque ya casi que no nos damos cuenta, se vuelve muy sutil y se vuelve muy automático. Y se nos olvida por completo de, se nos olvida que somos dignos de amor por ser quienes somos simplemente. Eso está ya muy lejos en el olvido. Lo que está muy latente es esa necesidad, esa hambre de demostrar, de que me valides, de sobresalir, sobresalir no por, digamos que no por un deseo genuino de crecer en alguna cosa, sino como una necesidad para ser visto y ser amado. Y entonces nos desconectamos de nosotros mismos o mismas, de nuestra verdad, de quiénes somos, de nuestra autenticidad, de qué necesito yo realmente. No de la necesidad de que me vean, sino qué necesito yo, qué necesita mi cuerpo. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi verdad? ¿Cuál es mi voz? Mm, y en lugar de eso, estamos viviendo permanentemente en condicionamientos, en creencias limitantes, mm, en querer demostrar, pero también en darnos látigo permanentemente, en juzgarnos, en victimizarnos. Y esa validación se vuelve una necesidad, se vuelve ya no una búsqueda esporádica, sino casi que se vuelve como un oxígeno que no alcanza para, para mantenernos con vida, pero se vuelve una obsesión, ¿sí? Y la autoaceptación es, digamos, lo más básico. La autoaceptación por ser quien es se debilita cada vez más. Cada vez más me rechazo por ser quien soy. Mm, este es un círculo pues complicado. Entre más me autorrechazo y me autodesprecio, más necesito que me validen afuera. Y más difícil se vuelve salirse de ese bucle y de esa espiral dañina. Y muchas veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de que nos estamos tratando horrible, que nos estamos rechazando fuertemente y entonces que nuestra vida se torna en función del afuera, de qué pensarán de mí, qué estarán diciendo de mí, de querer controlar que digan algo positivo de mí. Mm, Digamos que nos valoramos en función de eso, del afuera, de lo que creemos que el otro piensa de nosotros, no de lo que sabemos, sino de lo que creemos y asumimos. Asumimos por el autodesprecio, entonces por el autodesprecio proyectamos también. Proyectamos lo que la madre, el padre, el jefe, lo que sea, piensa de nosotros. Es decir, el rechazo que tenemos sobre nosotros mismos lo ponemos en cara de alguna de estas personas y asumimos que los de afuera también nos están rechazando y nos están juzgando y caemos básicamente pues en este drama gigantesco y tóxico en el que estamos sufriendo por pura paja, por pura basura, por cosas que ni siquiera son reales. Y todo por esta necesidad de validarse, de validación y de no trabajar en aceptarnos por quienes somos y de reconocer que por quienes somos seres pues más que dignos y más que merecedores de amor y de todo lo demás. ¿Cómo podemos salir de este círculo? Mm, Además de hacernos conscientes de nuestros pensamientos, de nuestros juicios, de qué nos decimos a nosotros mismos, de qué creemos que los otros piensan de nosotros, de poner como sobre la mesa
todo este caos mental, toda esta bruma mental que nos gobierna, es reconocer el círculo, ver este círculo, reconocerlo y ver que estamos en él, ver que lo habitamos. Y casi nadie se salva de esto, o nadie, tal vez, de pronto las personas que ya han hecho este trabajo, pues lo viven desde otra forma, pero casi que en esta sociedad, casi todo el mundo vive en esta dinámica. Entonces, es reconocer que estamos en esta necesidad, de qué manera, preguntarnos de qué manera yo quiero ser especial para impresionar a los demás, para ser aceptado o aceptada, cómo busco el amor yo, queriendo destacarme o queriendo ser otra cosa que no es simplemente quien yo soy. El mindfulness ayuda mucho a hacerse muy consciente del cuerpo, de los pensamientos, anotarlos, anotar permanentemente los pensamientos, hacerse consciente de las emociones que estoy sintiendo, que me está atravesando en este momento, mm, cómo está mi cuerpo, qué pasa en mi cuerpo. Es decir, estar muy atentos y atentas a mi cuerpo, a mis pensamientos, a mis emociones. Eso básicamente también es mindfulness. Y cuando puedo hacer eso, pues puedo observar cuáles son esos patrones, hacia dónde se va mi mente para querer demostrar, para querer, mm, para querer ser especial, pero también cómo me autodesprecio, anotar esos juicios, cómo me hablo a mí mismo, qué pensamientos llegan, que me limitan, que me condicionan mi realidad. Y poco a poco entonces vamos a poder vernos también, eso es doloroso a veces, vernos en nuestras heridas, en estos traumas y en estos miedos, pero al observar esto y al atravesarnos es la única manera de empezar a ver nuestro valor, de empezar a ver que somos valiosos y valiosas por quiénes somos. Empezamos a ver quiénes somos realmente, porque a veces entre tanta máscara nos cuesta ver quiénes somos. Mm, y empezar a ver nuestra valía, que eso es pues un trabajo hermoso, aunque, repito, requiere esfuerzo y trabajo y tiempo, no es de la noche a la mañana. Ver todo esto, empezar a ver, a observar, a ser testigos. Esa es digamos, de, la, de lo que yo he recorrido, es la principal manera de salirse de este círculo y empezar a valorarse por quien uno es y dejar de buscar, que es una pérdida de energía gigante, dejar de buscar la aprobación externa, empezar a dejar de actuar desde ahí, que nuestras acciones y nuestros comportamientos no respondan a esa necesidad, sino a nuestra voz, a nuestra intuición, a nuestra verdad, a nuestros sueños, a nuestras alegrías, a nuestro gozo, y entonces dejar de traicionarnos por querer complacer a los demás, preguntarnos yo qué estoy haciendo acá, yo a quién estoy queriendo complacer cuando hago esto, cuando hago lo otro, cuando me muestro de esta forma o de esta otra, a quién estoy buscando complacer. Y entonces en ese complacer me estoy traicionando. Y entonces es dejar de traicionarnos y acercarnos a nuestra verdad, a nuestra autenticidad. Dejar de poner por encima, primero las necesidades ajenas, pero además la búsqueda de que otros me aprueben y poner por encima mi verdad, mi, digamos, mi autoaceptación por quien soy. ¿Mm? Y entonces para cerrar, un par de preguntas que pueden ayudar a empezar este trabajo tan importante. ¿Qué puedes o qué podemos aceptar de nosotros que hayamos ocultado o rechazado buscando aprobación? Hay muchas cosas que rechazamos y ocultamos por miedo a que nos rechacen, a que nos abandonen, a que no seamos suficientes.
¿Qué hay ahí que podamos empezar a aceptar hoy y abrazar? Que eso nos va a llevar a salirnos de este círculo y a, y a fortalecer nuestra autoimagen. Y la segunda pregunta, ¿qué puedes o qué podemos empezar a hacer hoy mismo para ser más fieles a nosotros mismos? Y ser más fieles a nosotros mismos es más libertad. Si yo estoy siendo fiel a mí, estoy siendo libre. No estoy encadenado a las expectativas de otros, a las búsquedas de otros, a la necesidad de que otros me aprueben y me validen, sino que estoy siendo verdadero y siendo verdadero, estoy siendo libre. ¿Qué puedo hacer hoy para empezar a ser más fiel a mí, que no lo estaba haciendo por todos estos miedos y todas estas limitantes? Espero que este video sea muy provechoso y que cada vez las personas que ven este video y que resuenan, pues sean más, mm, se amen más a sí mismas por quienes son. Se amen más, sean más auténticas y, y vivan en función de su verdad. Sean más soberanas y bueno, encuentren éxtasis y belleza en esta vida y en este mundo. Infinitas gracias. Namaste.